Queridos eternautas, os doy la bienvenida a una sesión más de Seguimos Viajando. Tras haber visitado por internet varias ciudades en Europa y en Asia, ya tocaba venir aquí. Estamos en el sur de Europa, en un país muy pequeño y en una ciudad muy famosa. Estamos en Atenas, la capital de Grecia, y yo soy Joana, guía oficial del país. Como veis, la ciudad es bastante grande. Es una ciudad que se halla en una llanura y está rodeada por 5 montes. Aquí podéis también ver el mar en el fondo. La ciudad nunca ha dejado de ser habitada desde el cuarto milenio antes de Cristo, pero la historia antigua llegó a su culminación en el siglo V antes de Cristo, la época dorada para los atenienses y la época cuando se construyeron los edificios más famosos de toda Grecia, el Partenón y el resto de los templos en la Acrópolis de Atenas. Pues todas las ciudades contaban con una acrópolis. Acrópolis significa el pico más alto de la ciudad, acro, que es el pico más alto, y polis, que es la ciudad. Pero la Acrópolis de Atenas fue la más famosa, incluso hoy, y es la Acrópolis que se escribe con A mayúscula. Eso porque la historia de esa roca de aquí empieza en el cuarto milenio antes de Cristo, cuando los primeros habitantes llegaron, en esa roca que para ellos había sido una roca fortificada. Pasados los años, la Acrópolis era la sede del rey. Hablamos de hace 3.000 años. En caso de peligro, todos los habitantes recurrirían aquí, en la roca. Luego, en el siglo VI antes de Cristo, por ser tan protegida, la roca se convierte poco a poco en un santuario, un lugar sagrado dedicado a la diosa de la sabiduría, de las artes y de la defensa. Era Atenea. Atenea era la diosa patrona de la ciudad, hija del rey de los dioses, del Zeus. Así que los atenienses empezaron a construir templos para ella en el mejor lugar de la ciudad, pero en algún momento tuvieron que enfrentarse con el vasto imperio persa. Los persas querían conquistar el territorio griego, pero al final los griegos y los atenienses y los demás griegos demostraron que basta con tener una estrategia ingeniosa y un líder capaz de ponerla en marcha para poder derrotar incluso el mayor enemigo. Así que después de las guerras médicas, a los atenienses les tomó casi 30 años en recuperarse y en poder reconstruir a la ciudad, no solo las casas, sino también el santuario, que en aquella época era visible por todas partes de la ciudad. Así que fue un político, un personaje clave de aquella época llamado Pericles, que les presentó su idea de reconstruir los lugares sagrados, y ellos votaron por esa propuesta y empezaron ese proyecto artístico y arquitectónico tan ambicioso. Era un proyecto que tardó unas décadas, y entre los templos que ellos construyeron era el famoso Partenón. Lo que veis ahora son los propileos, la entrada principal al santuario de Atenea, una entrada muy monumental,
propileos en plural porque vemos 5 entradas, en realidad 5 pasillos, y vemos también el Partenón que se construyó en tan solo 15 años. Ictinos y Calícrates fueron los arquitectos que utilizaron 16.500 piezas de mármol para construirlo. El hombre que estaba encargado de la decoración fue el amigo íntimo de Pericles, que era Fidías. Ahora vemos el monumento bajo restauración. La restauración empezó en 1975 y sigue, así que para los arqueólogos ahora es como un rompecabezas tratar de poner esas piezas de mármol aquí en su lugar correcto. Dentro del Partenón estaba la estatua de Atenea, una estatua de marfil y oro. Aquí tienen la mano la más pequeña estatua de Nike, de la victoria, porque trae la victoria a los atenienses. Una estatua muy impresionante que ya no queda nada de ella. Claro, toda la decoración estaba pintada, colorada, con colores muy vivos. Ahora ya han pasado muchos años y claro, con las invasiones y todos los enemigos que han pasado con el transcurso del tiempo en Atenas, ya queda la decoración fragmentada. Parte de la decoración está en el museo, como hemos dicho, en el museo el nuevo museo de la Acrópolis, otra parte en el Museo Británico y en otros museos europeos. En este lado tenemos el templo más sagrado para los atenienses, que era el Erecteio. Aquí se reunían los atenienses durante las grandes Panateneas, era el punto final de la ceremonia, dentro había una estatua de madera de Atenea, la más antigua que tenían ellos. No sé si podéis ver un árbol allí al lado, que es un olivo. Es el olivo sagrado de Atenea, que para ellos era el olivo que les regaló y ganó la protección de la ciudad, ganó la ciudad y dio su nombre a la ciudad. Al lado de, bueno, ese árbol ahora no es el antiguo, obviamente, sino es un árbol que plantaron hace 200 años. Al lado es la parte más, diríamos, famosa de Erecteio, que son las cariátides. Las cariátides son estatuas y columnas a la vez, que demuestran el nivel elevado de la arquitectura de aquella época y de la escultura. Cuando hablamos de la época dorada, hablamos de una época, un apogeo en todas las artes, en la política, en la filosofía, en el teatro. Aquí tenemos las cariátides, que son las réplicas, de hecho, porque las verdaderas están en los museos. Y esta es la Acrópolis, que hoy en día es un símbolo de una ciudad floreciente, una ciudad que floreció y una ciudad que llegó a su apogeo gracias a su sistema político, gracias a la democracia. Pero no solo la parte superior de la Acrópolis es interesante, sino también las laderas. La ladera sur esconde una parte y un aspecto de la ciudad muy importante que incluso hoy nos afecta mucho. Si miramos justo abajo, veremos un teatro. No es un teatro cualquiera, sino el primer teatro que se construyó
en todo el mundo, un teatro dedicado al dios de la fiesta y del vino, dedicado al Dioniso, en un lugar donde en los años antiguos estaba lleno de viñedos. Aquí se reunían los antiguos atenienses, llevaron aquí todas sus familias para ver obras de teatro escritas y dirigidas por los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides y muchos más. Solo se han conservado 33 obras del teatro antiguo griego, pero la verdad es que cada año los atenienses veían muchísimas obras de teatro y eran un público bastante exigente. En el fondo, a lo lejos, podéis ver también un edificio moderno de vidrio y de cemento. Este es el nuevo Museo de la Acrópolis, que abrió sus puertas en 2009. Y aquí es donde se guardan parte de la decoración escultórica del Partenón y también muchas de las ofrendas que encontraron aquí los arqueólogos. Fijaos que la parte superior de este edificio está un poco torcida porque está en paralelo con el Partenón. Así que es muy fácil entender dónde se hallaba cada parte de la decoración. También desde aquí podéis ver otro templo, el templo de Zeus, un templo mucho más grande que el Partenón, un templo que se construyó en la época romana. Y nada, está dedicado a Zeus, aunque Zeus era el rey de los dioses. Su templo se halla allí abajo, mostrando que aquí en Atenas la mejor parte de la ciudad se ocupaba por el santuario de Atenea y no de Zeus. Y si miramos un poco más para allá, hay una construcción de mármol y ese es el estadio panatenaico, el estadio donde se celebraban las competiciones deportivas de las grandes panateneas. Las grandes panateneas era el festival dedicado a Atenea, obviamente, y ahora es un estadio reconstruido en mármol, que lo reconstruyeron para celebrar aquí los primeros Juegos Olímpicos de 1896, los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna. También podéis ver el mar desde aquí. El mar que jugó un papel muy importante en la historia de los griegos, ya que, y de los atenienses especialmente, ya que la tierra de Ática no se consideraba muy fértil, así que los atenienses se dedicaron al cultivo del olivo y al comercio. En la época dorada de Atenas, los atenienses, controlaban el comercio y las rutas marítimas del mar Egeo y gran parte del mar Mediterráneo. Estamos literalmente a 2 pasos de la Acrópolis, en un lugar que se llama el Areópago, que significa la roca del Ares. Desde aquí podemos disfrutar la ciudad, gran parte de la ciudad, y también un recinto arqueológico que está
justo delante es el ágora antigua griega, lo que sería el corazón de la vida social y política del siglo V antes de Cristo. Los arqueólogos y el Estado griego tuve que destrozar hace un siglo casi 400 casas para poder revelar esta parte de la ciudad que es tan importante para aprender más sobre los antiguos atenienses y sobre la gente que frecuentaba allí. Una de las personas que caminaba por las calles del Ágora era Sócrates. Sócrates encontró allí un terreno muy fértil, ya que había tanta gente comprando, vendiendo, intercambiando ideas, que empezaba allí sus diálogos no solo con hombres, sino también con mujeres, esclavos y gente de todas las clases. Según él, él que apenas salía de las murallas de Atenas, decía que nada le enseñaban los árboles ni las piedras en el campo, sino los hombres en la ciudad. Al final le condenaron y le ejecutaron porque sus ideas eran muy novedosas. Al otro lado, si miramos hacia allí, a la izquierda, hay un espacio al aire libre, como una superficie plana, con poca gente, donde ahí se reunían los atenienses para tomar todo tipo de decisiones. Hablamos de un régimen democrático que nació aquí en Atenas en el siglo V antes de Cristo, hace 2500 años, cuando los hombres mayores de 18 años y libres podían tomar las decisiones y es el lugar donde Pericles presentó su idea, donde Temístocles presentó su táctica militar, donde grandes hombres presentaron su pensamiento. Seguimos en Plaka, pero estamos ahora en una zona muy especial, un barrio clandestino que tiene su origen en el siglo XIX. Es la época cuando llegó el primer rey de Grecia, el rey Otón, y lo que ordenó era un palacio. Como no habían muchos albañiles hábiles de trabajar con la piedra, los griegos sabían que la gente de las islas, y sobre todo de las islas de las Cícladas, conocían muy bien cómo trabajar con las piedras. Llegaron aquí los habitantes de Anafi. Anafi es una isla al suroeste de las Cícladas, al lado de Santorini. Una isla muy pequeña. Así que llegaron aquí para empezar a construir el palacio. Y como trabajaban de día, de noche se sentían nostalgia de su pueblo. Y lo que empezaron a hacer es construir casas para sí mismos, casas muy pequeñas que eran iguales que las casas que tenían en las islas, en la isla Anafi. Por eso veis que las casas son muy pequeñas, son las casas blanquitas que podemos ver en las Cícladas hoy en día. Estamos a los pies de la Acrópolis, podéis ver la roca. Y claro, como se considera una zona arqueológica, nadie se podía construir aquí, pero ellos lo hacían de forma clandestina por la noche. Veis que las calles son muy estrechas, los jardines que tienen, bueno, son súper pequeños, pero igual vivían aquí y ahora viven sus descendientes. Son unas casas que el Estado les protege y, como dicen la gente de aquí, es una isla sin su mar. También es un lugar donde podéis hacer fotos
extraordinarias sin tener que ir a las islas. Así que mucha gente viene aquí porque bueno, es un trozo de una isla cicládica, siendo en Atenas, y también podéis tener muy buenas vistas de la ciudad. Seguimos. También normalmente hay muchos gatitos, como en las islas. Y gatitos descansando. Podéis ver un poco dentro las casas y también vistas de la ciudad por aquí, que se ve muy bonita con el sol del atardecer. A comer el célebre moussaka y otras delicias griegas, y claro, la ensalada griega, el saganaki, el queso frito. Picante, ¿qué Esas son tabernas tradicionales y también cafeterías tradicionales, donde viene mucha gente, sobre todo los fines de semana, no solo turistas, sino también gente local. Plaka es un lugar atractivo para los autóctonos, tanto para los autóctonos como para los visitantes. La cafetería que vemos ahora a mano izquierda se llama Melina y es una cafetería donde venía Melina Mercouri, la actriz tan conocida de las películas. Podéis ver algunas de las fotos dentro de ella, películas como Stella o Nunca en Domingo. Son unas de las películas que ella fue la protagonista. Esa es una calle típica de Plaka, con las casas muy bonitas del siglo XIX. Cuesta bastante restaurar este tipo de casas, pero en el caso de Plaka es imprescindible seguir algunas normas a la hora de restaurarlas. Veis aquí, por ejemplo, los balcones y el mármol que utilizan los arquitectos. Son casas neoclásicas, se consideran casas neoclásicas que crean un ambiente de otra época. Hay siempre mucha gente por Plaka y bueno, mucha gente y pocos coches, que es algo bueno. Por aquí podéis ver más tabernas y cafeterías donde vienen los atenienses y los visitantes para disfrutar de, ¿por qué no?, de un café griego. Seguimos un poco más. Plaka tiene una historia tan larga como la Acrópolis, ya que está a los pies de la Acrópolis. Fue habitada en el cuarto milenio antes de Cristo,
Bueno, las casas que vemos hoy en día, la mayoría datan del siglo XIX. Y claro, como es un barrio antiguo, tiene también muchas antigüedades dispersas. Una de estas es este recinto arqueológico que sería el Ágora romano, el Foro romano. Y lo que vemos ahora es la Torre de los Vientos, y los vientos eran como divinidades que se presentan como relieves, como hombres de alas encima del monumento. En realidad fue la primera estación meteorológica de todo el mundo, ya que se construyó en el siglo I antes de Cristo. Como muchas ciudades en Europa, Atenas también tiene un pasado romano. Los romanos llegan aquí casi 300 años después de la época dorada, es decir, en el siglo II antes de Cristo. El territorio griego a partir de entonces formaba parte del vasto imperio romano. En el caso de Atenas, la ocupación romana no había sido siempre violenta. Los romanos admiraban mucho la cultura griega y copiaron lo bueno que aportaban los griegos en las ciencias, la filosofía, en las artes. Como el poeta Horacio dijo, la Grecia vencida conquistó a su fiero vencedor. Imaginaos que los romanos más educados y los romanos cultos dominaban el griego y además conocían de primera mano las obras de arte griegas, antiguas griegas, y la filosofía griega. Ahora estamos en el Ágora romana, el Foro romano diríamos, que se construyó en el siglo I antes de Cristo, con dinero que llegó de Roma, con dinero de Julio César y de Augusto, de los emperadores que tanto también admiraban Atenas. Lo que vemos ahora es un patio rectangular donde había tiendas. Es importante saber que aquí se concentraba el comercio de la ciudad, porque el ágora antigua ya se había destruido por unos invasores del norte, así que se trasladó todo el comercio de los productos locales aquí mismo. Y sobre todo el comercio del aceite de oliva. Era el producto número 1 en aquella época, es el producto número 1 incluso hoy. Vamos a ver la entrada principal del Foro romano. Es una entrada muy impresionante de estilo dórico, y hay también una inscripción, no sé si se ve muy bien, hay una inscripción, unas letras para conmemorar eso, que bajo las órdenes de Julio César y el emperador Augusto se construyó el Foro romano. En este momento, actualmente, lo que podemos ver es solo la mitad del Ágora romana. La otra mitad está bajo esas casas de allí. Así que falta la mitad. ¿Y eso por qué? Porque, claro, estamos en el centro de la antigua ciudad y al mismo tiempo estamos en el centro de la ciudad moderna. La ciudad moderna está construida encima de la ciudad antigua, así que hoy en día hay un gran debate sobre las excavaciones
si hace falta seguir excavando o si seguimos tal y como estamos ahora. Convivimos con las antigüedades. Julio César no fue el único romano que visitó Atenas. También Adriano, el emperador Adriano del siglo II después de Cristo, fue un gran admirador de la cultura griega y también un gran benefactor de Atenas. Visitó la ciudad 3 veces y ordenó la construcción de un acueducto, también del templo de Zeus, que ya hemos visto desde la Acrópolis, y también ordenó la construcción de la biblioteca, una biblioteca donde se conservaba todo el conocimiento de aquella época. Lo que vemos desde aquí es la entrada de la biblioteca de Adriano, una entrada monumental muy impresionante con unas columnas de estilo corintio. Podéis ver también el mármol de diferentes colores y podemos imaginar lo que existía dentro. Solo tenemos los restos de unas salas de lectura y también los restos de una piscina justo en el medio. Parecía mucho a un campo universitario actual. Seguimos nuestro recorrido y pasamos ahora a Plaza Monastiraiki, al barrio de Monastiraiki, uno de los más frecuentados en Atenas. Siempre hay gente las 24 horas, también hay músicos, música popular. Plaza Monastiraiki es muy importante porque concentra todas las fases históricas de esta ciudad. Si empezamos con la época dorada y la Acrópolis, que está ahí encima, se ve a lo lejos, Acrópolis, era el periodo cuando la ciudad la atravesaban 3 ríos. Uno de los ríos está aquí mismo, no sé si se ve muy bien, está dentro de la estación del metro. Fue descubierto en los años 1990, cuando empezaron las obras del metro de Atenas. Después de la época dorada tenemos la época romana y estamos al lado, ya hemos visto la biblioteca de Adriano. Cuando trasladaron la capital del Imperio Romano a Constantinopla, que es la actual Istambul, el imperio se convirtió en un imperio cristiano. Y poco a poco, aunque tardaron bastante, los atenienses se convirtieron en cristianos. Aquí mismo vemos una iglesia del siglo X. Es la iglesia que se llama Pantanasa. Y veis que está en un nivel un poco más bajo. Es de la época bizantina y tiene este estilo arquitectónico bizantino con las ladrillas y la cúpula. Hay bastantes iglesias como esta, dispersas por el centro
de Atenas. Luego ya en el siglo XV, en 1456, 3 años después de la caída de Constantinopla a manos otomanas, Atenas y la Acrópolis pertenecía ya en el Imperio Otomano. Por eso tenemos aquí una mezquita, justo enfrente tenemos una mezquita sin el minarete, una mezquita que data del siglo XVII. Es importante saber que no hay mezquitas que funcionen ahora en Atenas. En otras ciudades, sobre todo en el norte de Grecia, sí que hay, pero en Atenas no. Y seguimos nuestra historia, la historia de la ciudad. Llegamos en el siglo XIX, cuando Grecia se independizó, y tenemos la historia de la ciudad moderna, que se declaró capital del país en 1834. Es cuando empezaron a construir edificios públicos y también la red del tren, el tren que conectaba el puerto con los suburbios del norte. Aquí tenemos una estación del tren, una de las más antiguas, bueno, las más viejas, las primeras, que ahora está conectado también con el metro. Estamos en pleno centro de Monastiraiki. Es importante saber por qué se llamó Monastiraiki. Monastiraiki significa pequeño monasterio. Como veis, no hay ningún monasterio aquí, pero sí que hay la iglesia de Pandanasa, la iglesia de la Virgen, de la Reina de todos. Y era la iglesia, en principio era la iglesia de un monasterio. El monasterio ya no existe, pero sí se ha quedado la pequeña iglesia. Así que esa zona de aquí era una zona muy tranquila, pero ya ha perdido su tranquilidad para siempre, ya que aquí es la zona del mercadillo callejero de Atenas. Esta es la calle Ηφαίστου, la calle de Hefesto. Cuando le preguntaron a Jorge Luis Borges al visitar Atenas en mayo de 1984 qué efecto le causaba la ciudad, él contestó: aquí empieza Oriente. Como ya sabemos, Borges era ciego, pero olía y escuchaba, y claro, esta parte de Atenas parece mucho al Oriente. Es un lugar donde se puede comprar productos de segunda mano, ropa, también objetos viejos, antigüedades. Y yo creo que es de los sitios más interesantes para gente coleccionista. Por aquí hay muchísimas tiendas que de hecho son como almacenes que salen por fuera todos los productos que tienen y los artículos viejos, y también hay muy bonitos restaurantes y lugares para tomar algo. Vamos a ver algunos que estén abiertos
No olvidéis que normalmente hay gente por aquí y vendedores los domingos por la mañana. Ya hemos pasado a otro barrio del centro de Atenas, se llama Psiri, y el nombre a lo mejor viene de la palabra Psara, que es el nombre de una isla muy pequeña del mar Egeo. Dicen que los primeros que llegaron aquí a vivir era la gente de Psara, ya que la isla era tan pequeña y no había trabajo para todos. De Psara a Psiri, bueno, lo que sí que sabemos es que en el siglo XIX aquí vivía gente de las clases sociales muy bajas, gente muy pobre y gente que trabajaba como, por ejemplo, artesanos, albañiles, zapateros, obreros. También era un lugar donde floreció la mafia griega del siglo XIX. Era un lugar, este mismo lugar, era un lugar muy peligroso, ya que esos señores, Kouchavakis era el nombre de ellos, llevaban siempre armas y estaban a punto de pelearse o incluso a punto de matar a alguien. A quien les molestaba, digamos. La persona que limpió toda la zona en 1890 fue el dirigente de la policía y lo hizo porque Atenas iba a celebrar los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna. Así que el objetivo era eso de limpiar la ciudad y no tener mafia. El barrio de Psiri es muy popular entre los jóvenes de Atenas porque hay muchos bares, hay muchos locales para salir, para comer, para pasarlo bien. Y lo que más me gusta en este barrio es que la artesanía ha vuelto. Así que hay diseñadores y gente joven que ha vuelto a abrir aquí sus tiendas, y es un lugar donde se puede encontrar regalos muy originales y artículos de diseño. Y aquí vemos los diferentes estilos arquitectónicos que encontramos en Atenas. Primero tenemos un edificio de entregueras, un edificio de los años 30, de estilo moderno. Es el estilo que introdujeron Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, y que encontró su aplicación incluso aquí en Atenas. Es muy importante saber también que el Congreso Internacional de Arquitectura se celebró en Atenas, el cuarto congreso, así que se pusieron en contacto los arquitectos griegos con los arquitectos internacionales. Justo al lado tenemos un edificio del siglo XIX de estilo neoclásico. ¿Veis cómo conviven los dos estilos? Aunque el estilo moderno lo que quería
lograr era la ruptura con el estilo anterior. Seguimos nuestro recorrido por el centro de Atenas y dentro de poco veremos más arte en la calle. También se nota mucho que es domingo, porque muchos de los comercios están cerrados. Os voy a mostrar ahora dos obras inspiradas claramente de la época antigua. Es la estatua de Moscóforo y al otro lado tenemos la estatua de una core, una estatua femenina, ambas ofrendas a Atenea, ofrendas antiguas del siglo VI a.C. Son dos estatuas que podéis ver en el nuevo Museo de la Acrópolis. Bueno, estamos ahora en la parte, yo diría, más europea de la ciudad. Es la parte diseñada en el siglo XIX, cuando Atenas se declaró capital de Grecia, y el primer rey, el rey bávaro Otón, con 17 años de edad, llegó aquí a mandar el nuevo estado griego y trajo también a la cultura de las ciudades grandes, las ciudades espaciosas con grandes bulevares y zonas verdes y plazas rectangulares. Es la época cuando se construyeron estos tres edificios públicos muy importantes. El primer edificio que vemos a mano izquierda es la Biblioteca Nacional, construida en mármol. El diseño es del arquitecto danés Teófilo Hansen, y está claro que hablamos de estilo arquitectónico neoclásico. Es el estilo que combina lo viejo y es el estilo que quiere recuperar la época dorada de Atenas. Esa era la idea del bávaro rey. Y el edificio que está en el medio es la Universidad de Atenas. Es la primera universidad de Grecia y la más grande y la más prestigiosa actualmente. De hecho, es la primera universidad en todos los Balcanes. Se fundó en los años 1830 y es interesante ver un poquito los frescos que decoran la universidad. Son representaciones de las ciencias, se presentan como mujeres jóvenes, y justo en el medio, no sé si veis a un hombre sentado en un trono. Eso para los antiguos griegos sería Zeus, pero en este caso no es Zeus, sino el primer rey Otón. Y quien lleva el bigote y parece muy griego, para los griegos era el rey no bávaro, sino el rey bárbaro. Y alrededor de ese edificio vemos estatuas
de gente que contribuyeron en la formación del nuevo Estado griego, que este año que viene, en 2021, vamos a celebrar el aniversario de 200 años de la revolución contra los turcos. Vamos ahora a echar un vistazo al tercer edificio, que es la Academia de Atenas, que se considera uno de los más bonitos de estilo neoclásico a nivel internacional. Ahora estamos en el tercer edificio de la trilogía neoclásica de Atenas. Es la Academia, es una institución de las ciencias y de las letras muy importante, la más importante en Grecia. Da premios a investigadores destacados cada año, y si vamos más cerca veremos toda la decoración que está inspirada por los templos en la Acrópolis. Veis encima del pilar Atenea por un lado, y por otro lado tenemos Apolo, que son, ella la diosa de la sabiduría, él el dios de la armonía y de la luz y de la música, como vemos. Y justo al entrar vemos dos estatuas. A la derecha tenemos un señor que tiene esta postura de reflexión, bastante feo, así que este es Sócrates, el fundador del pensamiento griego, de la filosofía griega, que no dejó nada escrito, así que su discípulo Platón, que está al otro lado de las escaleras, lo escribió todo. Veis que con la mano derecha tiene como una pluma y está a punto de escribir los famosos diálogos. Merece la pena decir que La República, la obra de Platón, se considera uno de los libros más leídos de todos los tiempos. Esta es la Academia. Seguimos en la calle Panepistimiou, que significa la calle de la universidad, ya que nos conduce a la universidad, y vemos más edificios importantes del siglo XIX. Uno de estos sería la Catedral Católica de Atenas, que es esta. No hay muchos católicos en Atenas. La mayoría de los atenienses y de los griegos en general son ortodoxos, pero siempre hay gente los días de la misa. Otro edificio muy bonito de la misma calle, de la calle Panepistimiou, es este de aquí. Es un edificio de estilo neoclásico y renacentista, y pertenecía al arqueólogo Heinrich Schliemann, el arqueólogo alemán que había sido un hombre de negocios, pero llegó a ser un arqueólogo pionero que excavó Troya, y después de haber encontrado los hallazgos de Troya, también excavó Micenas. Así que excavó el lugar, la fortaleza de Agamenón, y el lugar donde empezó
la expedición contra Troya. Ahora es un museo, es el Museo Numismático, el Museo de las Monedas de Atenas, y tiene una cafetería, una terraza ahí muy bonita. Seguimos porque estamos a 2 pasos de Plaza Sintagma, que es la plaza más céntrica de la ciudad. Hemos llegado a Plaza Sintagma, que es la plaza central de Atenas. Es el lugar por donde empezamos a contar las distancias. Es el kilómetro cero de Grecia. Aquí vemos unos hoteles de lujo. Este de aquí, el primero, Hotel Gran Bretagne, fue construido en 1842 como residencia privada de un comerciante llamado Antonis Dimitriou, y fue convertido en hotel 3 años más tarde, ya que este lugar fue muy frecuentado y venía gente por todos lados. Bueno, todos los visitantes de Atenas pasaban por aquí. Lo mismo pasa incluso hoy. Hay una parte inferior de la plaza, allí donde está el sol ahora, y en aquella parte de la plaza es cuando se reúne la gente para manifestar. O sea, todas las manifestaciones tienen que ver con la Plaza Sintagma, y eso porque estamos delante del Parlamento. En el siglo XIX, ese edificio de aquí, ese edificio neoclásico, pero bastante, diría minimalista, era el palacio del primer rey Otón. Se construyó para albergar el primer rey, la reina Amalia y todas las personas que trabajan para ellos. Bueno, en el siglo XX, en 1935, se convirtió en el Parlamento. Grecia es un país, es una república parlamentaria, y hoy en día hay 6 partidos políticos y 300 diputados que toman todas las decisiones. La mayoría de los diputados pertenece al partido que gobierna, que en este momento es Nueva Democracia, es un partido político de derecha. Lo que vemos aquí es un relieve de un soldado medio muerto, es la tumba al soldado desconocido, y todas las inscripciones que veis junto con los escudos hablan de las batallas en las que participaron los griegos soldados desde la independencia hasta la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay un cambio de guardias a la hora, que es un atractivo turístico porque, claro, están caminando de una manera muy especial. Y otra cosa es que como hace bastante calor, no mucho, pero bastante, están dentro de los kioscos y no podemos verlos muy bien. ¿Por qué se llama Plaza de la Constitución, Plaza Sintagma? Se llamaba Plaza del Palacio, pero todo cambió en los años 1860, cuando la gente se reunió aquí para pedir derechos constitucionales, y de hecho el rey Otón les dio los derechos constitucionales, y a partir de entonces la plaza se llamó Plaza Sintagma, que significa Plaza de la Constitución.
Como vemos, hemos guardado la tradición de las reuniones y las manifestaciones y estos últimos años Plaza Sintagma se ve más y más frecuentada y más relacionada con las manifestaciones y las huelgas y la crisis económica. Dejamos atrás la Plaza Sintagma y seguimos poco más para encontrar el Jardín Nacional. Veis aquí un kiosco muy típico de Plaza Sintagma que lo vende todo, recuerdos, agua, todo. Y vamos a ver parte del Jardín Nacional. Es un jardín que se diseñó, bueno, la idea era de la reina Amalia, la esposa del primer rey, del rey Otón, y como estaban acostumbrados en Bavaria en tener jardines muy espaciosos y zonas verdes enormes, hicieron lo mismo aquí en Atenas. Estamos en la colina del Capeto, justo a la hora de ver la puesta del sol. Es la colina más alta de la ciudad, de 300 metros de altura. Es mucho más alta que la Acrópolis, pero nunca fue habitada por los antiguos atenienses, ya que no hay una superficie plana para poder construir los templos que vemos ahora aquí a lo lejos. Vemos la Acrópolis, vemos el mar, vemos también el mar, las islas, y vemos todas esas pequeñas calles y rincones de la ciudad. Esta es Atenas y mucho más. Vuelvo a Jorge Luis Borges, que dijo: Ulises tardó 10 años para retornar a Ítaca. Yo diría que regresó a Grecia 25 siglos después de que todo comenzara aquí mismo. Aquí donde comenzó la reflexión, la dialéctica, la filosofía, todo. Y sigue diciendo: pueden considerarme un griego exiliado en América del Sur que regresa a su patria, o decir que siempre estuve en Grecia, quiero decir espiritualmente, no corporalmente. Es aquí donde me siento feliz, muy feliz de encontrarme en Grecia y de que me encontraré siempre aquí, aun cuando mi cuerpo esté ausente. Pues esas son las palabras de Borges. Yo solo quiero agradeceros por estar conmigo esa última hora, y también lo que quiero hacer es invitar para que vengáis aquí, para que regreséis a la patria, a Atenas. Y bueno, quería mandar también un abrazo muy muy fuerte a mis griegos argentinos, a los argentinos que ya han venido y se han convertido un poco en griegos. Pues un fuerte abrazo a mis grupos anteriores. Os esperamos, cuídense mucho y hasta pronto. Un beso. Efharisto.